primero que nada con lo que es el concepto general, ¿no? El concepto general comienza con la traducción. En el lenguaje cotidiano se le conoce como ICAP, en la jerga, digamos. Pero la traducción o lo que significa ICAP es Internal Capital Adequacy Assessment Process, ¿no? ¿Y eso qué cosa es en castellano? Bueno, eso es proceso de evaluación de adecuación de capital interno. ¿Ok? ¿Pero eso qué significa? Bueno, básicamente lo pongo ahí en el objetivo prudencial. Eso tiene un objetivo prudencial, ¿no? Y es que el capital, o sea, llámese el patrimonio, me pasa que de la traducción en el idioma inglés se usa capital, ¿no? Nosotros usamos, más bien en el castellano usamos patrimonio, pero entendemos el concepto, ¿no? Capital, patrimonio, equity, es lo mismo. Bueno, entonces, el capital de una entidad financiera que hace intermediación financiera debe estar en función de los riesgos, ¿no? Entonces, eso no es gran novedad, digamos, ¿no? O sea, ese es el famoso principio del enfoque basado en riesgos. ¿Ok? Entonces eso no es novedad y eso pues se entiende, ¿no? Una entidad que asume más riesgo debe tener más capital y eso se entiende perfectamente. Y viceversa también, una que asume menos riesgos no requiere tanto capital, en fin. Por eso es que cuando nosotros hablamos de los activos ponderados por riesgo, entonces si el activo está en caja, o sea, en efectivo, en cash, entonces su riesgo es cero. Entonces, por lo tanto, pondera al cero, ¿no? Pero si está prestado, pondera al 100%. Y si está prestado para una vivienda, para la compra de una vivienda, con una garantía de la misma vivienda, entonces su riesgo es 50%, ¿no? Entonces, más o menos esa es la idea. El capital debe estar en función al riesgo, ¿ok? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que el capital tiene lo que se llaman los requerimientos regulatorios, ¿no? Es decir, hay un capital mínimo regulatorio, tenemos una fórmula famosa que es el índice de solvencia, índice de capital o índice de adecuación de capital dependiendo del país, que tiene que tener un nivel mínimo. Ese nivel es 13,5%, ¿no? Según las últimas reformas que se hicieron en Basilea 3, 13,5%, pero ese comenzó con Basilea 1 en 8%. Entonces, de los riesgos, ¿no? Y los riesgos también han ido incrementándose. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese famoso 13,5%? Que no todas las entidades lo han adoptado, pero no todos los países, no todas las regulaciones lo han adoptado. Pero ¿qué es lo que pasó con ese 13,5%? Miren, eso está en función de los riesgos regulatorios, de los requerimientos regulatorios. Entonces, el regulador te pone como unas fórmulas, como unas plantillas, en donde te dice, mira, para el riesgo de crédito, este es tu listado y estos son los formatos y tú tienes que poner tus activos, tienes que ponderar en función al riesgo, ¿no? Entonces, hay algunos que ponderan al cero, por ejemplo, si tú tienes efectivo o tienes bonos del Tesoro americano, esos en muchas regulaciones ponderan al 0%. Pero si tú tienes hipotecas, ponderan al 50%. Si tú tienes créditos sin garantía, ponderan al 100%. Si tú tienes créditos morosos, ponderan al 125, al 150 en algunos casos. Y hay otros en que se pondera al 10, 20%, dependiendo del riesgo, ¿no? Entonces, pero esas son plantillas, ¿no? O sea, digamos, y son regulatorias. No necesariamente tienen que ver con el riesgo real. ¿Ok? Para entender el riesgo real, entonces yo tengo que ir a lo que se llama un proceso interno. Entonces, tengo que hacer una estimación de mis propios riesgos, y ahí es donde entra este concepto del ICAP, que se diferencia del enfoque regulatorio, que repito, para explicarlo y para decirlo en términos más entendibles, es un enfoque basado en plantillas, ¿no? Esta es mi plantilla para riesgo de crédito, mi plantilla para riesgo de mercado, esta es la fórmula, ¿no? Calculas el VaR, lo multiplicas por 3,5 y eso te sale un número y entonces básicamente son plantillas, pero no necesariamente reflejan los riesgos de una manera muy precisa, ¿no? Sino que son las mismas reglas, las mismas fórmulas, las mismas plantillas para todas las entidades que conforman el sistema regulado. ¿Ok? Bien. Eh, el-
La otra cosa que pasa con estas fórmulas regulatorias es que no consideran necesariamente todos los riesgos, ¿no? O sea, por ejemplo, en Panamá hay requerimiento de capital por riesgo de crédito, por riesgo de mercado, por riesgo operacional y nada más, ¿no? En otros países, por ejemplo, en República Dominicana, hay requerimiento de capital por riesgo de crédito, por riesgo de mercado, pero no hay requerimiento por riesgo operacional. No hay requerimiento de capital por riesgo operacional, ¿no? Entonces, cada país tiene sus propias reglas, ¿no? Pero aún así, en el concepto de Basilea III solamente están los tres riesgos: crédito, mercado y operacional. Pero todos sabemos de que esos no son los únicos riesgos que pueden afectar a una entidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, este enfoque busca ser más holístico, ¿no? Más integral. O sea, no solamente estos tres grandes riesgos que probablemente pueden ser los más importantes, sino todos otros que no están considerados en la fórmula famosa del índice de solvencia, del índice de capital o del índice de ecuación de capital. ¿Ok? Entonces tiene que considerar también, por ejemplo, y aquí vienen los retos, ¿no? Que el riesgo de reputación, ¿no? Que el riesgo estratégico, ¿no? Que el riesgo de liquidez, ¿no? Entonces, el riesgo de lavado de activos. Entonces, todos esos riesgos no forman parte de la fórmula tradicional. Entonces, en el ICAP hay que incorporarlos. En el ICAP hay que hacer una medición y hay que hacer una gestión integral de los riesgos. Ahora, ustedes me dirán, sí, Ernesto, pero ¿qué pasa? O sea, esto está muy complicado, ya me estás complicando las cosas, ya esto no me está gustando porque si tú me hablas de todos los riesgos, o sea, aquí hay como, yo tengo un listado como de 30 riesgos, que el riesgo de conducta, que el ciberriesgo, que, o sea, tengo tantos riesgos, ¿no? Que el riesgo de seguridad de la información, que el otro, o sea, pero ¿qué quedamos? Bien, em, eso se entiende, ¿no? Y para eso, cuando se diseñó el ICAP, los que pensaron en este mecanismo, en este instrumento, digamos, dieron una definición que hoy en día se hace referencia o hace referencia a los denominados riesgos materiales, ¿no? O riesgos relevantes. A mí me gusta llamarle riesgos relevantes, ¿no? Porque claro, hay un montón de riesgos, pero no todos tienen el mismo grado de relevancia por probabilidad o por impacto. Entonces yo tengo que escoger cuáles son los más relevantes, ¿no? Para mi entidad. Y de pronto los que son relevantes para mi entidad no necesariamente son relevantes para otra entidad, que por la naturaleza de sus negocios, por su tecnología, por diversas razones. Entonces, ese es otro criterio, ¿no? Eh, Ese es otro elemento importante que aquí hay que escoger a esos riesgos, digamos, relevantes. ¿Ok? Entonces, ¿eso implica qué cosa? Eso implica, primero, medir el riesgo integral, ¿no? O sea, el riesgo integral de cada entidad. Eh, el riesgo regulatorio es el que te dice la regulación, en que en muchos países es crédito, mercado, operacional. Es el riesgo regulatorio, pero el riesgo integral es el riesgo de las principales amenazas, o sea, los riesgos que tú observas como principales amenazas para tu entidad, que te pueden golpear independientemente de lo que diga la regulación. ¿Ok? Entonces ese es el punto A, medir el riesgo integral, hay que hacer eso. Entonces, y ahí estamos en el camino del LICAP, ya no estamos en el camino del índice de adecuación de capital. Segundo, estimar el capital requerido, ¿no? Porque claro, si yo tengo estos riesgos, entonces yo calculo mi ratio, tengo que ver, pues, y de repente ese ratio no llega al mínimo que establece la regulación. Entonces yo necesito tener un capital que cubra esos riesgos, ¿no? O sea, si la regulación te dice 13,5%, entonces tiene que ser 13,5% de los nuevos riesgos que has calculado. Los tres regulatorios más los restantes que también tenemos que considerar. ¿Ok? Bien, entonces, ahí tenemos eso. Ese reto de estimar lo que se denomina el capital económico. A ese se le llama capital económico. ¿Ok? Bien. Em, ¿Cuánto necesitamos de capital para los riesgos regulatorios y no regulatorios?
¿Qué más? Lo otro es que hay que hacer es proyectar el capital económico, o sea, proyectar, es decir, pensar en el futuro, ¿no? Esta es una gran diferencia del ICAP con el enfoque regulatorio, que el enfoque regulatorio te dice, mira, termina el mes de junio y tú tienes un mes para enviarme tu índice de capital con todos los detalles, o 15 días, o el tiempo que sea, ¿no? Entonces es un enfoque más de corte, de fotografía, ¿no? De un momento dado del tiempo, ¿cierto? Bien. Cambio, en cambio, cuando nosotros pensamos en el capital económico o en el LICAP, tenemos que pensar en el capital económico que vamos a requerir a futuro. Y para esto tengo que estimar los niveles de crecimiento, los riesgos que se van a asumir, los nuevos productos. Es un enfoque muy, muy prospectivo, ¿no? Es decir, a futuro, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ok? Bien, y eso requiere una planificación. O sea, yo sé que si quiero crecer a este ritmo, yo tengo que planificar mi capital económico, porque aquí lo que importa es el capital económico, ¿no? Bien, bajo escenarios de pérdidas no esperadas, porque las pérdidas esperadas ya supuestamente las tengo contempladas, pero las pérdidas no esperadas yo debería contemplar qué pueden ocurrir y qué puedo hacer si es que estas ocurren, ¿no? Entonces, eh, esto implica, ¿no? Obviamente, un acceso a nuevas fuentes de capital, ¿ok? Nuevas fuentes de capital y Eh, ¿por qué? Porque en esa planificación, ¿no? No necesariamente todo tiene que ver, en esa planificación, cuando crecen los riesgos, tiene que crecer el capital y no todo va a venir de resultados o de aporte de accionistas. Puede haber unas fuentes alternas, como el capital híbrido, como algunas fuentes de capital externo, ¿no? O también una reducción de las necesidades a través de un proceso de titularización. O sea, puede haber muchas formas, pero todo eso se tiene que planificar, ¿no? Entonces, al regulador le gusta mucho cuando la gerencia o el consejo de administración, la junta directiva hace esa planificación, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tiene una hoja de ruta, ¿no? Cuando uno tiene una hoja de ruta, no es que no puedan ocurrir los riesgos, pero es que uno va a estar mejor preparado para afrontar esos riesgos, ¿vale? Muy bien, listo. Entonces, ¿qué más? Por aquí tenemos algunas diferencias conceptuales entre el ratio tradicional de índice de ecuación de capital y el ratio ICAP. ¿Ok? Primera, el ratio de índice de ecuación de capital solo considera algunos riesgos. Normalmente, en la mayor parte de países, considera riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo operacional. Esos son los tres riesgos clásicos. En la mayor parte del país. En algunos, como les decía, tal vez no han considerado riesgo operacional todavía como requerimiento de capital, pero eh, entre esos dos y tres están los, digamos, los casos más habituales, ¿no? Y en el ratio ICAP se consideran todos los riesgos considerados materiales. Entonces, claro, un primer reto de la organización es establecer, bueno, a ver, yo tengo un listado de 30 riesgos. De esos 30 riesgos voy a escoger los riesgos materiales. ¿Qué cosas son los riesgos materiales? Aquellos que son más importantes para la organización. Obviamente son importantes porque me pueden generar un mayor impacto, ¿no? O porque tengo, digamos, una alta probabilidad de que esto pueda ocurrir. Entonces, por criterio de probabilidad o por impacto, escojo a los materiales, ¿no? Tengo que escogerlos. No los puedo considerar a todos por muchas razones, por razones prácticas, por razones, digamos, de mantener una consistencia, por razones de consumo, digamos, metodológico, ¿no? O sea, esto consume mucha metodología. Y eso significa tiempo, horas hombre, herramientas, eh, estimaciones, cálculos. Entonces, obviamente, digamos, se potencia muchísimo la complejidad y por lo tanto el tiempo y el costo para la organización cuando uno incorpora demasiados riesgos, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a considerar los riesgos que no son tan importantes para nuestra organización? Consideremos los más importantes, ¿vale? Bien, entonces, en esa estimación de los riesgos,
es muy importante eh, que nosotros estimemos el riesgo y no lo que el regulador requiere, que son dos cosas diferentes. Entonces aquí viene el segundo bullet. En el ratio de índice de ecuación de capital, esto se basa en la normativa. O sea, ese es un enfoque basado en cumplimiento. El regulador dice, tú tienes que ponderar estos activos y tienes que hacer estos cálculos y tienes que luego dividir y me das el ratio. Y eso tiene que ser mínimo tanto. ¿Ok? Entonces ahí no hay ningún criterio propio o ningún criterio discrecional, ¿no? Para asignar mayor o menor riesgo porque la regulación ya te pone las cosas en un enlatado. En cambio, en el ratio ICAP uno puede decir, sí, mira, aquí yo considero que la pérdida esperada va a ser mayor por estas razones, ¿no? Y tengo un modelo propio y en ese modelo propio aparecen estas situaciones. Entonces, no es lo que el regulador dice, sino más bien el cálculo de la pérdida esperada o del riesgo se hace en función precisamente a una modelación, a una estimación, sea cuantitativa o incluso puede ser también cualitativa, ¿no? Pero no se basa en la regulación. O sea, para hacer esa estimación, el analista dice, no me importa lo que diga el regulador, me importa el riesgo, o sea, la posibilidad de pérdida, ¿no? Entonces, un criterio un poco diferente. Ese es el segundo bullet que me diferencia estos dos ratios. El tercero es la suficiencia de capital se mide en un momento dado del tiempo, ¿no? O sea, si mi ratio salió, por ejemplo, 15%, índice de ecuación de capital, es que al 30 de junio del 2024, mis recursos propios, aceptados por el regulador, representan el 15% de los riesgos requeridos por el regulador bajo la fórmula del regulador. En cambio, en el ICAP, el ratio refleja la suficiencia del capital considerando escenarios futuros, ¿no? Y con un enfoque prospectivo. Pero como además está basado en riesgos, entonces la utilidad, por ejemplo, o el patrimonio, ¿no? No es el patrimonio contable, ni el patrimonio regulatorio, es el patrimonio ajustado por riesgo. ¿Y qué cosa es el patrimonio ajustado por riesgo? Yo tengo que hacer una estimación de cuánto puedo perder por los riesgos. De acuerdo a los riesgos que estoy manejando, cuánto puede ser mi pérdida. Y esa pérdida la tengo que incorporar, esa es una pérdida potencial. Esa pérdida potencial la tengo que restar a mi patrimonio para tener el patrimonio ajustado por riesgo. ¿Ok? Entonces, en el momento en que yo haga la división, el ratio, no va a ser, digamos, el patrimonio contable o el patrimonio regulatorio, sino va a ser el patrimonio ajustado por riesgo respecto de los riesgos estimados con criterios prospectivos, es decir, a futuro. ¿Ok? Bueno, entonces obviamente es una figura un poquito diferente, ¿no? Muy bien, estas son las cinco partes, digamos, las cinco grandes fases que debería tener una implementación de un ICAP, en mi opinión. Vamos a analizar y vamos a comentar una por una cada una de estas partes, ¿no? Entonces, la primera es el liderazgo y compromiso. O sea, más que yo inicialmente pensé mandato y compromiso, pero me gusta más la idea de liderazgo y compromiso. O sea, aquí tiene que haber un liderazgo. La diferencia es que el mandato es que se establecen actas y después viene como una orden, ¿no? Y eso obviamente funciona, porque si viene del Consejo de Administración, toda orden va a funcionar, pero para mi gusto es mejor, tiene más impacto cuando se hace desde el liderazgo, cuando se hace desde un mensaje que busca influir, ¿no? Un mensaje que busca inspirar y, ¿por qué no?, hechos concretos que busquen, digamos, demostrar que realmente hay un compromiso por parte de la instancia más alta jerárquica, que es la junta directiva o el consejo de administración, ¿no? Entonces, cuando la estimación del LICAP, eh, que normalmente no es regulatorio, ¿no? O sea, el espíritu del LICAP es hacerlo sin que la regulación me lo pida. Ese es el espíritu, ¿no?
Lo que pasa es que nadie lo hace. Eso sí. O sea, digo, nadie entre comillas, yo sé que hay algunos que lo hacen, no se me vengan encima. Eh, pero el espíritu es ese, el espíritu es que, que se haga como una especie de autorregulación para que cada entidad sea consciente de sus propios riesgos, conozca sus propios riesgos, conozca cómo puede afrontar esos riesgos a través de un capital económico, ¿no? Y cómo puede fortalecer ese capital económico. ¿Ok? Entonces, cuando esta idea del ICAP se incorpora en las estrategias, se incorpora en las políticas, ¿no? La política es como vamos a decir, la ley más importante que hay, digamos, dentro de la organización, ¿no? O sea, la de mayor jerarquía, o sea, la más fuerte, esa es la política, ¿no? Después vienen los instructivos y vienen muchos de los memorandos y muchas cosas, pero a ver, vamos, que las políticas es como lo de mayor jerarquía. Entonces, cuando se pone en las políticas todo lo que nosotros tenemos que hacer para trabajar en un ICAP, el mensaje es claro a la organización. El mensaje es, esto es importante para nosotros. Ahora, tiene que haber un compromiso, ¿eh? Ese compromiso tiene que demostrarse. O sea, esto tiene que ser algo que le importe a la junta directiva. Y eso lo demuestra a través del seguimiento, ¿no? Si sacan una normativa interna en la junta directiva, el consejo de administración, y después se olvidan y nunca le hacen seguimiento, entonces no hubo compromiso. ¿Ok? Importante que el mensaje venga, digamos, eh, el mensaje interno desde arriba venga claro, ¿no? Y contundente, que no nos deje ninguna duda. ¿Ok? Bien. Y luego viene la parte central de estas 5 etapas, que es la evaluación de riesgos, ¿no? Y probablemente ustedes dirán, ah, Ernesto, pero ya la evaluación de riesgos nosotros la hacemos, o sea, ya, mira que nosotros tenemos no sé cuántos años y tenemos en esto un montón de analistas y tenemos modelos y todo, ya está muy bien, perfecto, si lo tienes, bien. Pero esta es una evaluación de riesgos muy enfocada en algo que normalmente es lo que le quita el sueño a toda persona que trabaja en la unidad de riesgo, que se llama pérdida esperada, ¿no? Pérdida esperada, ¿ok? Entonces, la pérdida esperada la tenemos que, ya no es lo que le tenemos que reportar al regulador, ahora es la pérdida esperada para el LICAP, ¿no? Entonces, normalmente he conocido muchas organizaciones donde la pérdida esperada se convierte en una obsesión de la unidad de riesgos. Se convierte en una obsesión, o sea, encontrar la pérdida esperada. El tema es que nunca lo van a encontrar porque, o sea, no hay un número único. Lo que hay son estimaciones, ¿no? Entonces hay que hacer esas estimaciones de pérdida esperada hay que validarlas, ¿no? Porque estimar es fácil, pero estimar bien no es tan fácil. Entonces hay que hacer las estimaciones y luego, cuando transcurre, nosotros hacemos las estimaciones, digamos, a 6 meses, ¿no? De nuestras pérdidas esperadas para los próximos 6 meses. Entonces, después de los 6 meses, hay que hacer lo que se llama un backtesting. Es decir, esa estimación que yo hice a través del backtesting, ¿no? Quiero verificar si realmente hacia atrás ocurrió o no ocurrió una buena predictibilidad de la pérdida esperada. Si hubo o no hubo una buena predictibilidad a través de una, digamos, una validación que se llama backtesting, ¿no? Backtesting prueba hacia atrás. O sea, vamos hacia atrás, 6 meses hacia atrás. Y validamos si realmente se hizo 6 meses atrás una buena proyección o una buena estimación de pérdida, sí o no. Entonces, em, eso, ¿no? Hay que hacerlo. Y hay que hacerlo para los riesgos más importantes, que se denominan riesgos materiales. Entonces, ya sé que me van a preguntar, dime cuáles son los riesgos materiales. O sea, a ver. Eso es muy difícil de poder decir porque eso depende de cada entidad. Pero yo te diría que deberían estar en los riesgos financieros, crédito, mercado, liquidez. Deberían estar ahí, ¿no? Estimaciones de pérdidas.
estimaciones de pérdida esperada. Y en el otro lado de los riesgos no financieros deberían estar riesgo operacional, que incluye los principales riesgos no financieros, gran parte de los riesgos no financieros, sobre todo los casos de fraude, todo eso. Debería estar lavado de activos, debería estar estratégico, debería estar riesgo de reputación, ¿no? Todos esos deberían llevarte a pérdida esperada, o sea, a una estimación cuantitativa en números. ¿Cuánto es mi pérdida esperada por cada uno de esos riesgos? ¿No? Bien, entonces ahí vienen los retos. Entonces cuando usted me decía, no, ya eso lo hacemos, yo te digo, espérate, espérate, eso hay que, ahora el reto es convertir esas pérdidas esperadas y hay que agregarlas, sumarlas. Entonces, eso lo que nos está dejando como idea es que una organización llega al ICAP realmente cuando está madura, ¿no? Y yo pienso que lo mejor que pueden hacer los reguladores es estimular el ICAP, premiar el ICAP, ¿no? Felicitar a las entidades que están comenzando a desarrollar un ICAP, pero no necesariamente imponerles el ICAP. Porque si se le impone el ICAP, pero no tienen unos buenos modelos de estimación de la pérdida esperada para los principales riesgos, entonces los estamos poniendo en un callejón sin salida, los estamos poniendo entre la espada y la pared. Entonces, en la gestión de riesgos todo es gradual y todo tiene su momento, ¿no? Entonces, el momento del ICAP es el momento en que la entidad está con una relativa madurez como para poder hacer frente a estos retos, ¿ok? Porque finalmente es un reto. Ahora, tiene que estar claro cuál es el apetito de riesgo, tiene que haber indicadores, pérdidas esperadas con las pérdidas esperadas. No necesariamente tiene que venir de un modelo prospectivo, ¿no? Pero tiene que tener un enfoque prospectivo. O sea, no puede que usemos pérdidas esperadas, por ejemplo, a través de un modelo de scoring o a través de un modelo de pérdidas históricas. Hacemos una pérdida esperada, pero muy importante que se haga la validación de la, digamos, buena predictibilidad de la estimación que estamos haciendo, ¿no? Y para eso nos ayudan las pruebas de backtesting, ¿ok? Entonces, las pruebas de backtesting, lo voy a añadir por aquí, son sumamente importantes, ¿ok? Pruebas, bueno, backtesting, ¿no? Porque es redundante. Ok, backtesting. Ya está. Listo. En la siguiente, ¿ya? Viene la evaluación y la planificación de capital. Entonces necesitamos estimar el capital económico según las pérdidas esperadas. La mayor parte de las bibliografías recomienda para 1, 3 y 5 años. Y una estimación y el capital económico debería considerar escenarios adversos severos. O sea, debería considerar que por ahí nos viene una pandemia, como nos ha pasado, que por ahí nos viene un huracán, que bueno, tocamos, no hay madera, pero ¿qué madera? Tocamos madera, ¿no? O vienen escenarios adversos, o viene un cambio climático, una sequía larga, o un diluvio, lo que sea, y nos daña, digamos, al sector agro, al sector agroexportación, y entonces tenemos una afectación importante, ¿no? Y la otra cosa en la planificación de capital es, bueno, si nosotros requerimos más capital, ¿qué podemos hacer? ¿No? Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, vender cartera, eso es algo que se puede hacer, eso nos baja el requerimiento. Es parte de la planificación de capital porque nos hace requerir menos capital. Como lo que hago es excluir los riesgos, ¿no? Entonces, obviamente, y el capital tiene que ir en función a los riesgos, eso me ayuda en el cálculo del ICAP. Y como les decía, también puede haber casos de capitales híbridos o puede haber, digamos, financiamiento a través de bonos subordinados o de algún esquema de capital no tradicional que nos puede ayudar a afrontar esos momentos en que la entidad pues necesita solventar situaciones de mayor requerimiento patrimonial, ¿no? Bien, y luego viene la documentación e informes, ¿no? O sea, digamos, esto para que funcione bien tiene que medirse
con recurrencia. Recuerden el famoso refrán, no podemos gestionar lo que no medimos. Entonces tenemos que tener informes, esos informes tienen que llegar a las instancias que correspondan, con cierta periodicidad al comité de riesgos y con otra periodicidad a la junta directiva, consejo de administración. Debemos escoger un tablero de indicadores. Recuerden que debemos tener como un termómetro que es el apetito de riesgo para todos los riesgos materiales, ¿no? Entonces, pero esto es algo muy, muy interno. O sea, no es que el regulador, si te sales el apetito, te va a llamar la atención, ¿no? Eh, o sea, el regulador lo que quiere es que tengas la capacidad de afrontar los riesgos, pero si tú tienes más riesgo, lo mínimo es saberlo, ponerlo en conocimiento de quienes tienen que tomar la decisión y prepararse, ¿no? Me olvidaba de decirles que en la planificación de capital también puede estar el recorte de dividendos, ¿no? Como herramienta o incluso suspensión del reparto. Es claro, que eso no le va a gustar a los accionistas, pero bueno, vamos. Si yo soy accionista, yo prefiero que me digan, es de los próximos 5 años no vamos a repartir dividendos. Yo prefiero que me digan eso, a que me digan, señor accionista, necesitamos que ponga dentro de 3 meses tanto. Y si no consigue el dinero, entonces vamos a hacer una emisión y usted se va a licuar en el accionariado, ¿no? Entonces, obviamente yo prefiero que me digan lo primero, pero digamos, la expectativa normal de un accionista es no solamente recibir dividendos, sino que sean buenos dividendos, ¿no? Entonces, aquí eso es parte de la planificación de capital, pero yo no puedo anticiparme si eso va a ocurrir o no si no hago una buena evaluación integral, que es la fase 2. Muy bien. Y finalmente el seguimiento y revisión, ¿no? O sea, el seguimiento por parte del consejo, del comité, tienen que preguntar mucho acerca de todos los procesos del ICAP. La auditoría interna también, la auditoría interna, y esto le plantea un reto a la auditoría interna, porque lo que pasa es que el auditor interno, no digo siempre, pero muchas veces hace la auditoría en función de lo que, digamos, de un criterio, que es lo que dice la normativa, ¿no? O sea, a ver, ¿qué dice la normativa? Está, bueno, vamos a ver si ha cumplido o no ha cumplido. Pero en el caso del ICAP, como les decía, el espíritu de esto es que no se haga acorde con la normativa, sino que se haga por una convicción propia, por un interés propio. Entonces, ya la auditoría interna tiene, digamos, que cambiar un poquito de ese enfoque o ese criterio para convertirlo más en una evaluación de políticas propias o una evaluación de, digamos, de adecuación a criterios particulares, ¿no? Y no necesariamente que está en la normativa. Y también existe la auditoría o la revisión externa, en donde la ventaja de hacer una auditoría externa o revisión externa, de contratar a una consultora externa, en fin, es que eh, pues muchas veces estas empresas consultoras, a veces las Big Four, etcétera, tienen buenos especialistas que conocen de estos temas y eso les facilita, digamos, la revisión, ¿no? Así que cualquiera de esos es válido, ¿no? Ya sea una auditoría interna o ya sea una auditoría externa o ya sea una revisión externa pues, de un independiente, de alguien de afuera de la organización, ¿no? Así que, amigos, eso ha sido todo en esta oportunidad. Muchísimas gracias.